Gracias por la clase.
Buenas noches, doctores. Bienvenidos a su clase de consultorio 4, la última de esta semana. Como siempre, es un gusto saludarlos. Antes de empezar formalmente con la clase, quiero decirles varias cosas. La primera, revisé uno por uno los ejercicios que ustedes enviaron. Sé que trabajaron fuertemente. De hecho, muchos los enviaron en horas de la madrugada, otros en horas de la mañana de hoy. Ya no tan a las 3 de la mañana, pero igual tengo muy presente el esfuerzo que hicieron muchos de ustedes y la forma en que trabajaron. Ahora, debo decir que analicé cada uno de los ejercicios que presentaron, es decir, yo personalmente los leí, los revisé, palabra por palabra de lo que dijeron. Encontré de uno extrañamente similar a otro, pero parto de la buena fe. Igual los dos estaban mal, entonces pues no hay problema por ese lado. Frente a los ejercicios como tal, voy a decirles dos cosas. Lo primero, la metodología de la universidad cambió y ustedes lo saben, es decir que vamos a tener una evaluación de carácter cualitativo y no cuantitativo, es decir que esas guerras por el 5 se acabaron, porque el criterio de evaluación ahora es otro. Más allá de eso, en materias de carácter práctico como consultorio jurídico 4, mi sistema de evaluación es diferente incluso antes de que llegara el COVID-19, en el sentido en que a mí me tiene sin cuidado la nota. Me tiene más preocupada su proceso de aprendizaje. Y bajo ese presupuesto, desde la pedagogía que manejo, evalúo por procesos y no por resultados las materias de carácter práctico. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de que ustedes tengan una respuesta correcta o no, a mí lo que me interesa saber es su proceso de argumentación y de construcción del criterio jurídico de abogado que están a punto de empezar a desempeñar dentro de a lo sumo 2 meses. Bajo ese presupuesto, doctores, más allá de lo que aparece en la publicación que les hice hace como 2 horas, tal vez 2 horas y media, todas las personas que presentaron el ejercicio de anoche están exoneradas del parcial del día de mañana. Así les aparezca que no. ¿Por qué? Porque esa evaluación que se hizo en esa tablita que les publiqué, se hizo por el resultado. Pero la valoración del argumento, que es por el proceso, la tengo yo. Y bajo ese presupuesto considero que de todos los 40 análisis que leí entre anoche y esta mañana, no encontré uno que no fuera jurídicamente sustentable. Quizás no admisible ante un juzgado, pero sí sustentable. Y de eso se trata el criterio jurídico que ustedes deben desarrollar en las materias de carácter práctico. Me explico. Si usted le pone a un abogado un caso, penal o no, y enfrenta ese caso con 2 abogados más, va a tener 3 criterios jurídicos muy probablemente diferentes y todos sustentables. Que en un momento dado uno lo sea más que el otro es diferente. Pero el criterio jurídico de los abogados es su capacidad de análisis frente a los casos concretos y de adecuación en las normas de de las diferentes situaciones de carácter fáctico. De manera que, insisto, más allá de que usted tenga la respuesta correcta o no, analicé fue sus argumentaciones como abogados y bajo ese presupuesto considero que debe valorarse ese esfuerzo, que es lo que realmente me interesa en los ejercicios que presentan, y por ende todos los que presentaron el ejercicio están exonerados. Más aún los que además dieron con el resultado, que son las personas que aparecen publicadas dentro del cuadro.
Ahora sí voy a explicarles en principio cuál es la respuesta correcta para luego adentrarme en las respuestas que ustedes dieron, que las agrupé dependiendo del criterio que presentaron. Entonces, lo primero que hay que señalar es que la respuesta al ejercicio es que no hay causal de ausencia de responsabilidad. No es posible configurar ninguna. Ninguna de las que vimos en clases, ninguna de las del artículo 32. Y vamos a empezar señalando cuál sería hipotéticamente la que más posibilidades tendría de estar y la que la gran mayoría de ustedes argumentaron como posible. En principio me voy a referir por ser la de más alto recurrencia dentro de la argumentación, y es la causal de ausencia de responsabilidad señalada en el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal y que se refiere como tal a la legítima defensa. ¿Qué es lo que pasa? Este caso es real, doctores. No es que yo sé que los abogados y sobre todo los profesores somos muy rebuscadores en los casos que uno dice, ay, esto sí, pero es que eso no pasa en la vida real. El caso es real. El caso se encuentra en tribunal en este momento. Está en la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá en apelación. Funjo como apoderada de víctimas dentro de ese caso. Y quiero que conozcan primero la parte que ustedes analizaron, por qué razón la respuesta es la que les digo, que no hay causal de ausencia de responsabilidad, para que luego conozcan el caso completo y lleguemos a hacer el análisis eventualmente, que va a ser el parcial final, de todo lo que implicaba este caso para poderlo solucionar cuando se tiene el macro de lo que realmente ocurrió. La legítima defensa en este caso no se configura por las siguientes razones. Primero, el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal exige que la agresión que motiva la defensa se realice en favor Doctora, propio. disculpe, pero se está escuchando entrecortado. Sí, doctora, no se le escuchó ese pedazo, qué pena. Que no se me escuchó, que todos están exonerados. No, se lo escuché perfecto. ¿Eso sí lo escucharon bien? Bueno, listo. Voy a quitar mi cámara a ver si se mejora, ¿listo? ¿Me escuchan mejor ahí, doctores? Señora. Sí, sí, señora. Listo. Ahora, ¿qué pasa? La legítima defensa no se puede configurar en este caso porque el numeral 6 del artículo 32 del Código Penal señala que la defensa se realiza en principio frente a un derecho propio o el derecho de un tercero. Analicemos el caso. Hasta donde ustedes leyeron en el caso, no había forma de que el policía estuviera reaccionando frente a una protección de un derecho propio. Si estaba reaccionando, eventualmente era frente a la protección de un derecho de terceros, es decir, de unos ajenos a él, que sería la vida o la integridad personal de terceros. Pero resulta que hay que analizar qué fue lo que pasó en este caso. En este caso ocurren 3 agresiones en 3 momentos diferentes. Primera agresión, la que se realiza por parte de Brian a María, en donde casi la termina degollando y que no es presenciada por el policía. Si no es presenciada por él, pues la reacción no obedeció a esa primera agresión. El policía hace presencia cuando se está presentando entre la primera y la segunda agresión. Esto es cuando van a lesionar a Pepe y alcanza a ver cómo le dan la puñalada en la cabeza. Ahí hay una agresión contra un tercero. Pero veamos que ni en la primera disparó porque no estaba presente, ni en la segunda, cuando ya estaba presente, disparó. ¿Qué hace el policía? En ejercicio legítimo de sus funciones,
lo que hace es intervenir, independientemente de que esté de servicio o no, porque eso no tiene nada que ver, los policías tienen la obligación de intervenir, estén de servicio o no, cuando vean que hay que proteger los derechos, los bienes, la seguridad, la vida o la integridad de cualquier persona. Entonces eso no tiene nada que ver que él no estuviera de servicio. Interviene y lo que hace es que lo golpea con la tonfa. Trata de calmarlo y lo golpea con la tonfa. Ahí hay una legítima defensa. Frente a esa primera defensa de él, esa primera reacción del policía en golpear a Brian con la tonfa, hay una legítima defensa. Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es frente al disparo, no frente a lo que lo golpeó con la tonfa. Entonces, ahí no se produce el disparo. En consecuencia, la actualidad de esa agresión desaparece. Luego Brian emprende la huida y lesiona a una tercera víctima, que es el transeúnte o el peatón. Esa tercera víctima, allí, tampoco hace que el policía reaccione, es decir, ahí tampoco dispara el policía. La víctima se queda lesionada, esta tercera víctima, y Brian sigue huyendo y el policía lo sigue persiguiendo. Y de lo que nos cuentan en los hechos, mientras está persiguiéndolo, es cuando finalmente decide accionar el arma de fuego y le dispara por la espalda. Noten ustedes que el momento del disparo por parte del policía no obedece a ninguna de las agresiones que se presentaron. Todas ellas ya habían ocurrido cuando el policía reaccionó. Es decir, que no había actualidad en esas agresiones para justificar la reacción de parte del policía. Ahora, el numeral 6 no solo habla de la actualidad, sino de la inminencia de la agresión. Inminente no quiere decir solamente que va a suceder en el futuro o que puede suceder en el futuro, sino que indefectiblemente va a ocurrir. Sin lugar a duda va a ocurrir. En ninguna parte nos señalan a nosotros que había una cuarta, una quinta, una sexta posible víctima de las agresiones de Brian. Entonces, suponer que el policía le disparó a Brian para evitar que siguiera lesionando a más personas es suponer una agresión que no es inminente. Guardadas las debidas proporciones, y si se me permite el paréntesis, sería como suponer que como mañana, eventualmente, en un ejemplo, sale Garavito de la cárcel, es muy posible que él viole y mate a otros niños. Entonces, frente a esa posibilidad, yo me adelanto y mato a Garavito antes de que vaya a lesionar a terceros. Están suponiendo cosas. No, pero es que Garavito sí violó y mató. Sí, y cantidad de niños. Igual que Brian ya había violado y matado, perdón, que Brian ya había lesionado a 3 personas diferentes. Pero eso no facultaba al policía para hacer lo que hizo. Es decir, la legítima defensa no está presente. Algunos de ustedes dicen, bueno, podríamos pensar en una legítima defensa, pero estaría excedida precisamente porque no había actualidad o porque no había inminencia. Y entonces, en todo caso, el policía va a responder, pero con un atenuante de pena. Ojo, para reconocer la atenuación a la que se refiere el inciso segundo del numeral 7 del artículo 32 frente a las causales 3, 4, 5, 6 y 7, es necesario que la causal esté configurada, solo que exige un exceso en la misma. Y aquí el exceso no está presente en la proporcionalidad de la agresión respecto de la defensa. Es decir, el policía actuó de manera proporcional, en el sentido en que Brian efectivamente había lesionado a 3 personas con un arma de carácter letal, como es un arma cortopunzante, y el policía utilizó un arma de carácter letal, como es un arma de fuego. Ahí está la proporcionalidad. Pero el problema no es de proporcionalidad, es de actualidad e inminencia de la agresión. Entonces, no se puede reconocer un atenuante, es decir, un exceso en la legítima defensa, si no hay legítima defensa. ¿Listo?
Entonces, primero, no había legítima defensa por eso. Otros de ustedes consideraron que la causal era la del numeral 7, que se refiere al estado de necesidad. Ya que estamos teniendo problemas con la compartición de pantalla, les voy a dejar en la plataforma una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde diferencian el estado de necesidad de la legítima defensa. Ojo, y lo dije en clase, la legítima defensa se diferencia del estado de necesidad en que en la legítima defensa hay agresión, mientras que en el estado de necesidad hay peligro de agresión. Pero adicionalmente, en el estado de necesidad se exige que lo que yo haga, es decir, como policía en este caso, no lo hubiera podido evitar de otra manera. O sea, me tocaba matar a Brian sí o sí porque no había otra manera de evitar que ese tipo dejara de agredir personas si era lo que yo iba a hacer. En este caso no se da. Perfectamente habría podido hacer cualquier otra cosa para evitar que él continuara agrediendo personas. Si la idea era detenerlo para que no agrediera a nadie más o detenerlo para que evitara la huida, en el primero de los casos, evitar que agrediera a alguien más sí es un presupuesto del estado de necesidad, pero insisto, ¿matarlo era la única salida? ¿No había otra menos lesiva? Y es claro que sí la había. En consecuencia, eso desdibuja el estado de necesidad. Y si lo que se pretendía era evitar la huida no genera un conflicto entre bienes jurídicamente tutelados. Es decir, no se trataba de que la huida estuviera en riña con la vida e integridad personal. No es así. Y por esa razón tampoco hay estado de necesidad. Y mucho menos se puede reconocer, de nuevo, una circunstancia de exceso en esa causal si no existe la causal como tal. Es decir, no puede haber exceso en la legítima defensa ni exceso en el estado de necesidad si no hay legítima defensa ni estado de necesidad. Ahora hablemos de las otras causales. Porque pues en 40 personas encontré criterios jurídicos diferentes. Entonces, algunos de ustedes, muy pocos, consideraron que estaba la del numeral 1 del artículo 32 del Código Penal, que dice, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Esa es un poquito más exótica la argumentación, en el sentido en que no me especificaron si era caso fortuito o era fuerza mayor. Analicémoslos. Teoría de la inevitabilidad, de la irresistibilidad. ¿Era inevitable de otra manera? Ya dijimos que no. ¿Era completamente irresistible lo que estaba haciendo Brian para el policía? Tampoco. Bajo ese presupuesto no habría fuerza mayor. Y ahora, el caso fortuito, en gracia de discusión, si lo van a establecer respecto a que el policía iba corriendo detrás de Brian y Brian iba corriendo a su vez, huyendo, eso implicaría que eventualmente tuvo un error de precisión y quería dispararle en una parte diferente y le disparó a la espalda. Eso sigue siendo suposición. Además, porque recordemos que es un policía. Es una persona avesada en el manejo de armas. Y un policía con mala puntería es una persona peligrosa. De manera que, de hecho, dentro de la parte del caso que les puse, no se dice, solamente se dice que le disparó por la espalda, pero no se dice en qué parte de la espalda. Entonces, suponer que le iba a disparar a las piernas y que terminó dándole en cualquier parte de la espalda por esa razón, es hilar demasiado delgado y seguir asumiendo posturas que hasta el momento la situación práctica no nos da. Eso desvirtuaría entonces la causal 1. Causal 3, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Acá hay una confusión por algunos de ustedes en el sentido en que confunden el deber legal del policía de apoyar a las víctimas y de intervenir dentro de lo que estaba ocurriendo, que es plenamente válido, los policías lo pueden hacer y de hecho tienen que hacerlo, a suponer que eso le faculta para matar al sospechoso, que es una situación completamente distinta. El cumplimiento de un deber legal facultaba al policía para intervenir, no para dispararle por la espalda a Brian. De manera que la causal 3 no está presente. Causal 4. Se obra en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Esa también la argumentaron algunos.
Pues yo nunca vi por ninguna parte dentro de la situación fáctica que se les puso presente que hubiese una orden legítima de un superior del policía diciéndole vaya y mate a Brian. Así que la causal 4 no está presente. Causal 5, se obra el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Legítimo ejercicio. Claro, estaba ejerciendo su cargo, pero volvemos al mismo punto. ¿El cargo lo faculta para dispararle por la espalda al sospechoso? No. Eso destruye la causal 5. La 6 ya la analizamos y la 7. Ahora, encontré un último grupo de argumentaciones en donde dicen, no, mire, profe, lo que pasa es que aquí hay un estado de necesidad o una legítima defensa, pero mezclada con un error de tipo de carácter vencible y entonces se debe condenar por homicidio culposo. ¡Wow! Esa sí es única. ¿Por qué? Porque es que ustedes terminan revolviendo una causal que excluye a otra. Es decir, o estoy en legítima defensa o estoy en error. Pero incluso, en gracia de discusión, si estuviese en error, no sería de tipo, sino de prohibición. Y la argumentación que presentarían no sería válida. Además, porque ¿en dónde está el error? ¿Dónde está el error para dispararle a Brian? Yo creí que no lo iba a matar. Ojo, ese es un presupuesto de un homicidio preterintencional, pero no es una causal de ausencia de responsabilidad y mucho menos un error de tipo. Ahora, si el error está frente a la prohibición de que el policía consideraba que estaba legitimado para disparar y que por eso disparó, volvemos a determinar si el error era vencible o invencible. Si el error de prohibición es invencible, es decir, si yo inevitablemente no podía salir de mi error en mi calidad específica y dentro del caso concreto, habría causal de ausencia de responsabilidad. Analicemos el caso concreto. Es un policía adiestrado no solamente en el manejo de armas, sino en las garantías de los derechos humanos de las personas y especialmente frente a lo que puede o no puede hacer con sus armas de dotación y el uso legítimo de la fuerza en casos de arresto. Veamos por el otro lado a la víctima, una persona terrible, peligrosa, que huye, pero que al momento en que es impactado está de espaldas. Eso rompe cualquier protocolo de derechos humanos y además rompe también el protocolo de la Policía Nacional frente al ejercicio de la fuerza para capturar. Así las cosas, entonces tampoco hay error ni de tipo ni de prohibición. Ahora que ustedes ya conocieron las argumentaciones del caso y de por qué eventualmente el resultado, es decir, el sentido de que la causal de ausencia de responsabilidad no estaba presente, ninguna de ellas. Quisiera escuchar si tienen alguna pregunta en concreto y además ya que están más relajados de saber que no tienen que andarse preocupando por parciales, al menos que no hayan presentado el ejercicio, porque pues a estas alturas del partido no me he enterado si hay personas que no presentaron el ejercicio, lo haré esta noche cuando coteje y entonces ellos tendrán que presentar mañana parcial, que se hará de forma similar al de anoche, es decir, se les enviará un caso y tendrán que resolverlo durante un tiempo determinado y enviarlo a esta vez iba a ser a la plataforma de la universidad. Pero más allá de eso, ya que ustedes no tienen que preocuparse por esas cosas de notas y demás, y de si pasaron o no pasaron, me interesa saber es qué dudas persisten frente a las causales de ausencia de responsabilidad en el caso, después de haber escuchado la argumentación de por qué no están presentes. ¿Alguna duda, doctores? Listo. Doctora Jamie Marcela Ortuarango. Doctora, buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Yo tengo una inquietud respecto, pues yo entiendo ya claro cuál es la respuesta, porque en este caso entonces, ¿por qué no se genera un homicidio culposo? Entonces quedaría un homicidio, o sea, solamente un homicidio, ¿o cómo? No. Esa es como mi inquietud, por eso lo coloqué culposo.
Ok. Lo que pasa es que varios de ustedes hicieron, después de que acertaron en la parte de la causal de ausencia de responsabilidad, es decir, que no la había, procedieron a individualizar las penas, que de por sí tenemos problemas en individualización de pena, y si hubiera calificado eso, pues ninguno habría quedado exonerado. Y consideraron unos que era homicidio con dolo eventual, otros con homicidio doloso, otros consideraron que era homicidio preterintencional y otros que eran la modalidad culposa. Quienes lo realizaron en la modalidad culposa, en su gran mayoría lo hicieron como consecuencia de la argumentación de que había un error vencible de tipo y que por eso debía ser condenado por la modalidad culposa. Ya dije que no hay error de tipo. Ahora, si en gracia de discusión usted dice, no, es que va a ser por homicidio culposo porque él no tenía la intención de matar, sino quizás fue negligente o fue imprudente o faltó al deber objetivo de cuidado, pues eso dependerá del caso en concreto para que usted logre establecer que es culposo y que él realmente no tenía la intención de matar. Puede ser culposo, no estoy diciendo que no, solamente que en su momento quienes lo argumentaron como homicidio culposo derivado de la aplicación de un error de tipo de carácter vencible, cometieron un error. Ojo, si ya está claro que la conducta existió, que el homicidio existió y que el policía debe responder por ella, es deber de la fiscalía determinar si estamos ante un homicidio culposo, ante un homicidio doloso, a un homicidio doloso eventual o un homicidio preterintencional. Porque con lo que tiene el caso, hasta donde ustedes leyeron, hay para todo. Desde el dolo eventual hasta la preterintención, pasando por la culpa. ¿Me entendiste, doctora? Sí, sí, señora. Claro, muchas gracias. Listo, sí, señora. Doctor Oscar Giraldo, te escuchamos. Buenas noches, doctora. Sí, mi duda es respecto a la numeral de exclusión 11, pues sí, que hablaba del error de prohibición, doctora. En este caso, pues sí, sería vencible. Bueno, se estaba hablando de eso, pero es que no entiendo muy bien, o sea, si es vencible, inmediatamente se configura como un homicidio culposo, ¿no? No, el error de prohibición de carácter vencible, y de hecho les puse eso en el tablerito y ustedes le tomaron foto y apunte y de todo. El error de prohibición de carácter vencible da lugar a rebaja de pena por la mitad, pero hay lugar a condena. Es decir, no exonera de responsabilidad, solamente atenúa. El error de carácter vencible que genera que se condene por la conducta culposa es el de tipo, no el de prohibición. ¿Listo, doctor Giraldo? El de prohibición entonces se configura como homicidio doloso, como tal. Se condenaría por el delito como está, pero con una rebaja de pena de la mitad, que sería probablemente el doloso, ¿no? Ok, doctora. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Ok. Freddy Garzón. Sí, Doc, es que efectivamente, obviamente yo lo vi que en la situación del error, por la situación de prohibición, ¿sí? Entonces eso me da a mí el error era vencible y en esa situación existe una rebaja. Y pues precisamente así desarrollé el ejercicio. Entonces, pues, me escuchando ya mis compañeros, pues, sí, o sea, tratando de que me quede más claro como esa parte frente a eso, entonces estoy como Listo. tomando nota frente a ese tema. Listo. Aclaremos entonces. Una cosa es que cuando se presente un error de carácter vencible, de prohibición, haya lugar a la rebaja de pena, o cuando haya un error de tipo de carácter vencible y el delito admita la modalidad culposa y ese error sea de tipo, se condene por el culposo. Y otra cosa es que hubiese en este caso un error de tipo o un error de prohibición. Son cosas diferentes. En este caso no había error de tipo porque el policía no actuó bajo el conocimiento, perdón, bajo la idea errada de que él no estaba cometiendo una conducta punible porque el tipo penal le faltaba el ingrediente normativo del tipo. Eso no pasó aquí. O sea, él no pensó, él le disparó, pero es que él pensó que no lo estaba matando. No. Si él le disparó para agredirlo y terminó matándolo, es un homicidio preterintencional, no es un error de tipo. Ahora, ni vencible ni invencible. El error de prohibición
El error de prohibición tiene que demostrarse bajo el sujeto activo de la conducta. Esto es, que la persona eventualmente o estaba en un error de tipo subjetivo o en un error de tipo objetivo frente a la prohibición, desconocía que la norma existía, consideraba que tenía permiso para violentar la norma o culturalmente no le era posible saber que estaba cometiendo un delito. Ninguna de las tres se configura en el caso del policía. Luego, no había error de prohibición. Y si no hay error de prohibición, no puede ser vencible ni invencible. Por eso no se podía aplicar ni siquiera la rebaja de pena, porque estarían reconociéndole un atenuante frente a una causal de ausencia de responsabilidad inexistente para el caso. ¿Más claro, doctor Freddy? Sí, es que yo lo tomé sobre la ignorancia, no era la existencia, no, sobre la causal de justificación o alcance que no tiene. Bueno, sí, no, de pronto sí o sea, si no recae, ya analizando mejor el tema con más calma, si no recae, digamos, los elementos que componen el error de prohibición para que se presente, sí, digamos que sí, no serían tan encuadradas como Listo. ya analizándolo, como realmente debe haber sido el proceso correcto. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor Freddy. Ahora, les voy a contar el chisme completo de lo que pasó en este caso para que se den cuenta por qué tiene un problema tan grave este proceso. Si yo les hubiera contado el chisme completo, este habría sido el parcial final. ¿Por qué? Porque para resolver el caso completo, se necesita practicar penal general, penal especial, criminalística, medicina legal y procesal penal. Y ustedes no han recordado todo eso. Y medicina legal ni siquiera la han visto. Por eso solamente les dejé hasta un pedacito. Como les dije, yo funjo allí como apoderada de víctimas de la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque yo soy parte de la unidad de víctimas especiales de la Defensoría, es decir, que solamente represento a menores víctimas dentro de procesos penales en Colombia, específicamente en Bogotá. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que Brian tenía un hijo de 4 años de edad. De manera que por disposición de la Ley 1098 del año 2006, la Defensoría del Pueblo procedió a asignarle de oficio un representante de víctima a ese menor. Porque el proceso que iban a cerrar era el de su papá, ya muerto, el Brian. Listo. Ahí aparece Liliana González en escena. Cuando ingreso al proceso, la Fiscalía General está solicitando la preclusión de la investigación en la etapa de indagación. ¿Recuerdan que eso lo vimos hace unos días? Doctora Jamie, señora. Doctora, qué pena interrumpir la clase. Una compañera que dice que no ha podido ingresar ni con clave ni con nada. Se llama Laura Camargo. Eso sí está raro porque el Zoom nos está sirviendo a todos. Y es siempre la misma conexión y la contraseña es la misma, 024-168. Sí, y ahí veo que diciendo. se la están informando. Eso sí es muy extraño. Igual es la única que tiene ese problema. Sí, entonces pues voy a parar. ¿No será de pronto que a ella se le venció el Zoom gratis o algo así? Porque pues de resto no ya le encuentro voy una a decir, explicación. es que está como preocupada, como estresada, entonces era como para que tú estés enterada. Qué pena. Gracias, pero lamentablemente no puedo hacer nada por ella diferente a lo que ya se ha hecho, que es informarle el link y la contraseña. Pues, por favor, infórmenle que reinicie el computador de ella, que cierre todos los programas y vuelva ya ahora a Zoom y vuelva a intentar entrar. Y si no, pues Perfecto, entonces sí. le tendré en cuenta para no contarle la falla. ¿Listo? Para que le informen. Sigo. Cuando ya llegamos al proceso, la Fiscalía está solicitando la preclusión de la investigación a favor del policía, es decir que el policía no debe responder penalmente, invocando la causal 2 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, es decir, por una causal de ausencia de responsabilidad
y la fundamentan la legítima defensa a favor de terceros. Argumenta entonces la Fiscalía que efectivamente, como decía en su momento el doctor Miguel, que incluso recuerdo bien su argumentación en la exoneración, decía el fiscal, es que estamos frente a un héroe. Este policía se bajó de su moto cuando iba hasta ahora a recibir cargo para defender a las víctimas. Y si no es porque él mata a Brian, ¿quién sabe cuántos muertos más habrían? Eso fue lo que argumentó la Fiscalía. Y trae, además, como elemento material probatorio, el dicho del mismo policía, y quiero que pongan cuidado en lo que dice el policía. El policía dice que después de todo este chorro de cosas que ustedes escucharon, Brian se siente acorralado por él y se le enfrenta con el puñal y le hace algo que ellos llaman el lance, de frente, se le va de frente a apuñalar al policía. Y entonces el policía no tiene otro camino después de todo lo que ha intentado para detener al Brian, que está como loco, que dispararle. Con esa argumentación, pues es evidente que existe la legítima defensa. Pero como no se puede basar solamente en una prueba, estamos en preclusión, en indagación. Resulta que cuando yo reviso el protocolo de medicina legal, ahí es donde entra medicina legal, analizar y balística, encuentro las trayectorias de disparo. Y aparece efectivamente en el cuerpo, por parte de medicina legal, una única lesión. Lesión por proyectil de arma de fuego con las siguientes trayectorias de disparo. Postero-anterior, es decir, orificio de ingreso del proyectil por la espalda y sale por el pecho. Sale, atraviesa el cuerpo de la víctima. Eso quiere decir que primero el disparo fue a corta distancia. Y en segundo lugar, que eso no tiene relación con lo que dice el policía. Porque si realmente Brian estaba de frente, haciéndole lances y a punto de apuñalarlo, ¿por qué el proyectil entra por la espalda y sale por el pecho? Debería haber hecho lo contrario, entrar por el pecho y salir por la espalda. Así que ya hay un manto de duda frente a lo que dice el policía. Además, el resto de las trayectorias del disparo, dice medicina legal en balística, tienen trayectoria supero inferior y de izquierda a derecha. Eso quiere decir que el tirador estaba más alto que la víctima. Y si iban en persecución, ¿por qué razón el tirador estaba más alto que la víctima? Esa es otra circunstancia que tampoco estaba clara en el proceso. Tercera circunstancia. Hay un testigo presencial, que es el único testigo presencial de absolutamente todo lo que pasó, que ve desde la primera agresión a María hasta que finalmente Brian es dado de baja. Y dice lo siguiente. Primero, el policía llegó en el momento en que ya habían herido a María. Hasta ahí estamos igual con el policía. Y hace un disparo al aire para advertirle a Brian que se quite de ahí. Pero Brian no hace caso y entonces empieza a pegarle con la tonfa. Cuando ya le pega con la tonfa, Brian aprovecha un descuido del policía, le da una patada, lo tira al piso y agrede a Pepe en la cabeza, puñalada en la cabeza. Y empieza la huida. En ese momento el policía se levanta y da 3 disparos al aire. No, perdón, da un disparo al aire. Y no hace caso. Le disparan 3 oportunidades diferentes a Brian. Y una de esas, en 2 oportunidades, le alcanza a dar en el cuerpo. Mientras él va corriendo, le dispara por la espalda. Lo dice el testigo. Entonces, lo que dice el testigo presencial tiene más relación con lo que dice medicina legal que lo que dice el policía que pasó. Cuarta circunstancia, cuarto elemento material probatorio en discusión. A Brian lo alcanzaron a llevar al hospital de Mason, donde llegó sin signos vitales, y allí hacen el acta de inspección a cadáver. Y en el acta de inspección de cadáver, el CTI
señala que Brian tiene 2 heridas por proyectil de arma de fuego. Una que ingresó por la espalda y otra que atraviesa la cabeza. Si efectivamente el policía le disparó una sola vez, ¿por qué aparecían 2 heridas? Y lo más raro, ¿qué pasó con la herida de la cabeza que desapareció ahora en medicina legal que dice que solamente hay una? Todas esas circunstancias, doctores, hacen que, como apoderada de víctima, yo me oponga, porque no veo clara la causal de legítima defensa, y el Ministerio Público coadyuva a la solicitud diciendo, aquí hay algo muy raro. Muy raro. Y es que estamos en etapa de indagación. Eso quiere decir que la Fiscalía tiene que demostrarle al juez con una claridad tan grande que existe la causal de legítima defensa o cualquier causal de ausencia de responsabilidad, que esto no amerita ir a juicio. Porque si existe la más mínima duda, toca ir a juicio. Y miren cuántas dudas hay. El juez efectivamente hace un llamado muy fuerte a la Fiscalía y dice que aquí está pasando algo muy irregular, que observa que puede haber incluso manipulación de elementos materiales probatorios del cuerpo, desaparición de evidencias, y que considera que esto es un falso positivo, así lo dice el juez. Les voy a mandar la decisión del juez en audio, o sea, la decisión del juez como tal, como fue proferida, va a quedar en la plataforma de la universidad, y niega la preclusión. Y después del vaciadón, por decirlo así, la Fiscalía que presentó la solicitud no apela. Quien apela es la defensa. Y el argumento para apelar de la defensa es de nuevo que su cliente es un héroe y adicionalmente que Brian era una lacra y se lo merecía. Otro de los argumentos que presenté como apoderada de víctimas dentro de ese caso es que el policía dice que disparó una única vez y cuando se incauta el arma y además se hace análisis de la escena de los hechos, se recaudan 9 proyectiles disparados. O sea, 9 percutidos. Si él disparó una vez, ¿por qué hay 9? Todas esas circunstancias conllevan entonces a que yo me oponga a la solicitud de preclusión porque no está clara la causal de la legítima defensa, y yo lo único que le digo incluso al juez, le digo es, hombre, mire, si este policía realmente es un héroe, no merece estar en este proceso. Y está en este proceso es por culpa de la Fiscalía porque no investiga bien. Si investigara bien y aclarara todas esas cosas tan raras, pues se precluiría el caso y él saldría libre y seguiría ejerciendo su labor como el excelente policía que ha sido hasta ahora. Pero como no lo hace, la Fiscalía no investiga lo que tiene que investigar, el pobre policía sigue encima con el proceso penal y a punto de una imputación. Es decir, de oficialmente iniciar un proceso penal en su contra por un homicidio, que puede ser doloso eventual, porque obviamente él no tenía motivos para matar a Brian premeditados, por decirlo así. O puede ser preterintencional o puede ser culposo. Todos esos son los elementos que trae este caso, que obviamente no les iba a poner a ustedes todo eso porque trae mucha vaina, primero, que no han visto, y en segundo lugar porque tampoco se trata de que ustedes hagan todo ese ejercicio aún, lo harán en el parcial final, donde pondrán en práctica todo lo que tenían que ver. Entonces vean que ahí vimos preclusión de la investigación como procesal, vimos penal general para determinar las causales de ausencia de la responsabilidad, penal especial para determinar si es un homicidio doloso, culposo, preterintencional, vimos criminalística frente a trayectorias de disparo en lo que se refiere a balística como tal, y vimos medicina legal. Todo para resolver solamente un caso de una posible preclusión en una etapa preliminar. Con el tiempo, ustedes van a poder hacer esos análisis. Espero que de aquí a 3 semanas ya podamos hacerlo. 2 semanas que nos quedan de la práctica del consultorio 4. Luego de conocer todo eso, doctores, ¿tienen alguna otra duda? Ok. Listo. Siendo así, entonces, doctor Andrés Casas, señor. No, doctora, ¿el caso ya finalizó? ¿Finalmente qué pasó? ¿O
o eso es para otro ¿Te ejercicio? cuento el chisme completo? Pues como Sí, doctora. yo no apelé, pero la defensa sí está en sala penal del Tribunal Superior de Bogotá a esperas de decidir si hay preclusión o si por el contrario la Fiscalía debe continuar a iniciar formalmente el proceso en contra del policía. Ah, bueno, doctora, muchísimas gracias. Igual cuando yo sepa algo les cuento. Doctor Carlos Salazar. Buenas noches, Doc. Bueno, más o menos yo tuve como un poquito de conocimiento del caso, lo vi un poco, y hablando de las víctimas o la madre de la víctima, comentaban de que la muchacha hizo como unas 21 denuncias a la fiscalía y que nunca le prestaron atención. Ahí la fiscalía también no tendría como, bueno, el Estado sería, no tendría ahí como responsabilidad en ese caso. Eventualmente frente al feminicidio, sí. Porque prácticamente eso es una tentativa de feminicidio. Esa muchacha quedó viva de milagro. Pero el problema es que el agresor en este momento está muerto, que es Brian. Incluso la Fiscalía General de la Nación, en una situación bastante extraña, trae como argumentos de la preclusión precisamente todas las denuncias en contra de Brian para decir precisamente que Brian era un peligro. Como si eso argumentara o permitiera que, porque la gente es peligrosa, la pudieran matar a sangre fría o por la espalda. Sí, señora. Pero eso pasó en el caso, doctor. Efectivamente, esa muchacha hizo múltiples denuncias. Además, hay denuncias de lado y lado. Brian también la denunció a ella por ejercicio arbitrario de la custodia porque se llevó al niño sin permiso de él. Y bueno, eso había una mano de peleas en esa pareja terribles. Ah, perfecto. Gracias. Doctor Freddy Garzón. Doctora, gracias. Una pregunta. Tú eres representante de víctimas en el caso. Entonces, digamos que lo que tú haces lo haces a través de la fiscalía. En teoría, no. Yo soy del Ministerio Público. Del Ministerio Público, no, sino de la Defensoría del Pueblo. Ah, de la Defensoría del Pueblo. Yo soy Defensoría del Pueblo, sí, señor. O sea, de hecho, cuando la Defensoría del Pueblo interviene en defensa de las víctimas o cuando la Defensoría del Pueblo interviene en defensa de los procesados, lo hace gratuitamente. Correcto. Pero digamos en este Entonces, caso que prospere la situación frente, que yo pues creería que eso va a llegar a pasar en caso de estas situaciones irregulares frente a la descripción de los hechos que mencionas y de los elementos que nos dejas entrever frente a la cantidad de proyectiles y eso. En este caso, si la fiscalía quiere precluir y las víctimas no están de acuerdo, ¿cómo sería ahí el manejo del caso? ¿Cuál sería, digamos, el procedimiento? Porque las víctimas lo harían a través de la fiscalía, pero si la fiscalía es renuente a llevar una investigación, entonces, ¿cómo se manejaría ese tema? justo como lo hicieron acá, doctor. La Fiscalía no puede precluir, la Fiscalía puede archivar y no puede archivar por causal de ausencia de responsabilidad. Eso le toca hacerlo ante juez de conocimiento por preclusión. Entonces lo que hacen es una audiencia en donde citan a todos. Entonces el juez de conocimiento citó a la Fiscalía para que sustentara la solicitud de preclusión, a la defensa, al Ministerio Público y a la apoderada de víctimas. Nos corrieron traslado a todos y ustedes saben que el Ministerio Público y los apoderados de víctimas somos intervinientes y no partes, pero tenemos derechos para intervenir dentro del proceso y que se nos escuche. Así se hizo y efectivamente el juez de conocimiento consideró que el caso no era claro, por lo que se argumentaba y en consecuencia no precluyó la investigación. Le dijo a la fiscalía, tiene que seguir adelante. Es más, yo veo aquí muchas irregularidades, aquí hay lugar a investigar a medio mundo, a los del CTI, a medicina legal y a este policía, porque yo veo que aquí hay un falso positivo, dijo el juez, incluso, ustedes lo van a escuchar en el audio, él es un poquito fuerte frente a eso, y si el Tribunal Superior de Bogotá llega a confirmar la decisión del juez de primera instancia, la fiscalía no va a tener otro camino que iniciar formalmente el proceso en contra del policía por homicidio. ¿Homicidio qué? No sé, eso depende de la fiscalía. Si es doloso, si es culposo o preterintencional. Pero tendrá que llevar el caso hasta juicio. ¿Listo, doctor? Listo, gracias. Doctor Giraldo, lo escuchamos. Sí, doctora. Es que tengo una duda. En este caso, pues yo me incliné en principio por la modalidad culposa, porque pues para mí no existía el dolo, digamos en el caso, en el dolo eventual, porque pues no había preterintención, digamos así.
pues no tenía muy claro. Digamos, en el caso del dolo eventual hay una unidad de tiempo que defina, o sea, por lo que para mí no se había cumplido un iter criminis completo, o sea, no sé. Para mí tampoco hay dolo, doctor, ni directo ni eventual. Para mí, o sea, si se van a dedicar a amargarle la vida al policía, sería máximo un homicidio preterintencional. Pero lo más adecuado sería el culposo. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Pero quién sabe qué irá a hacer la fiscalía y depende de lo que diga el Tribunal Superior de Bogotá. Correcto, doctora. Pero igualmente, este dolo eventual se puede generar, digamos, en ese pequeño lapso de tiempo. ¿Hay alguna medida de tiempo especial, algo así? No, el dolo eventual no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la intención de dejar librado al azar el resultado. De acuerdo. Que le es Claro. previsible, que lo puede matar y sin embargo no le importa y continúa adelante y deja librado al azar esa situación. Ok, doctora, gracias. Listo. ¿Estaba hablando el doctor Giraldo? Sí, ya, bajó la manito. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna más por ahí. Listo. Ahora sí. Avancemos. Ya claro lo del asunto del caso, vamos a revisar. Una cosa más, antes de que se me olvide. Como les dije anteriormente, vi graves problemas en individualización de la pena, así que desde el lunes a individualizar penas, doctores. Nos vamos a gastar una semana más o menos en eso, individualizando penas. Y la última semana nos va a quedar para ver rápidamente criminalística y medicina legal y así quedan listos para su parcial final. ¿Qué ocurre? Necesito para el lunes que todos ustedes tengan el código penal a la mano. No me gusta que lo tengan digital porque como estamos haciendo clase virtual les genera problema al momento de buscar las normas. Pero si no tienen otra opción, listo, porque tampoco los voy a hacer salir de cuarentena e ir a por allá a contaminarse buscando un código. ¿Listo? Segundo, necesito que tengan suficiente papel, lápiz, esferos suficientes y calculadoras. Ojalá que no sean del celular, porque el celular les genera distracción. Necesito que el lunes ustedes, queridos doctores hombres, estén con los 5 sentidos puestos en la clase como suelen hacerlo, pero aún más. Y las doctoras con nuestros 6 sentidos puestos en clase. Porque la individualización de la pena es un tema que no es complejo, pero es de cuidado. Así que si se distraen un momento, van a tener grandes confusiones. La idea no es que individualicen penas como si fuésemos jueces, ¿no? No digo como fiscales porque la mayoría de fiscales no sabe, pero sí que individualicen pena menos someramente para que si algún día, le toca ejercer el derecho penal y le ofrecen un preacuerdo o una negociación a favor de un cliente o un fiscal, uno de ustedes puede llegar a ser fiscal o juez, sepa exactamente si la pena está bien o está mal antes de firmar el preacuerdo, de aprobar el preacuerdo o de presentar el preacuerdo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa situación. Mientras tanto, vamos a terminar con lo que estábamos viendo, que eran las teorías de resolución de los concursos aparentes. Habíamos visto el principio de subsunción. Doctora Brenda Camila, ¿estás viendo las diapositivas? Brenda. Sí, doctora. Sí, señora. Es que no me Perfecto. quería abrir. Muchas gracias, doctora. Ojo, Bueno, entonces, el principio de subsunción ya lo habíamos visto, en donde nos dice que se trata de tipos penales de carácter subsidiario. Esto es, que tienen ese enunciadito que dice, siempre incurrirán este delito siempre y cuando no sea uno de pena mayor. Vimos también el principio de especialidad que tiene 3 elementos fundantes para determinar que el concurso puede ser aparente. El primero es que la conducta esté referida en un tipo penal básico y que los otros tengan la relación de especie, que es el segundo. Y tercero, que estén dentro del mismo bien jurídicamente tutelado. De hecho, ayer hicimos ejercicios de exoneración con estos 2 principios. Ahora vamos a ver los otros 2 principios para resolver los concursos de carácter aparente. El principio que sigue es el de consunción o absorción. En el principio de consunción o absorción dice que un tipo penal más grave absorbe al otro.
Hasta ahí no suena muy familiar con el de subsunción. Pero ¿cuál entonces es la diferencia con este de absorción? Pues que en la absorción el tipo penal más débil queda dentro del camino criminal del más grave. Me explico. Vamos a devolvernos a camino criminal para que no hayan inconvenientes. Aquí tenemos el iter criminis o camino criminal. Supongamos que una persona quiere acceder carnalmente a un menor de edad. Y entonces toma al menor a la fuerza o a la menor y mientras lo besa y lo manosea, lo accede. Mientras lo está accediendo carnalmente, sigue besándolo y manoseando. La Fiscalía General de la Nación, al momento de imputar el caso, va a considerar que esos tocamientos, esos manoseos, están dentro del camino criminal del acceso. Es decir, que el fin era acceder a la víctima y por ende, todos esos manoseos no eran más que parte del camino criminal para accederla. Siempre y cuando eso haya sido en una misma unidad de tiempo, es decir, al mismo tiempo que la estaba manoseando, la estaba accediendo o inmediatamente después lo hizo. Entonces, esos actos sexuales abusivos con menor de 14 años, diversos al acceso carnal, serán absorbidos por el tipo penal de acceso carnal. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de un mismo camino criminal. Situación diferente es cuando hay una unidad de tiempo distinta. Me explico. En los actos sexuales con menor de 14 años, por regla general, los agresores primero empiezan a manosear a los niños o a las niñas. Les dan besos, le hacen tocamientos por encima de la ropa. Con el tiempo llegan a hacerlo por debajo de la ropa hasta que un día terminan accediéndolos. Ojo, son unidades de tiempo distintas, entonces la Fiscalía podrá concursar realmente los delitos. ¿Por qué? Porque es claro que el acto sexual está separado del acceso carnal por unidades de tiempo diferentes. Mientras que si se realizan en la misma unidad de tiempo, el acto sexual será absorbido por el acceso carnal. Es como si en una relación sexual consentida, yo dijera que me están manoseando porque me están besando a la vez que me están accediendo o me están penetrando. Hombre, pues es parte de la relación sexual. Asimismo lo toma la Fiscalía General de la Nación y asimismo lo debe asumir el juez de conocimiento. Es decir, que allí, si se llega a imputar la conducta frente a una misma unidad de tiempo, estaremos ante un concurso de carácter aparente que conlleva a una presencia de un principio de absorción. ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿Nadie? Doctor Miguel, ¿estás conectado? Espérate, lo miramos a ver si está por acá el doctor Miguel. No, no lo veo Sí, conectado. profesora, estoy conectado. Doctor Miguel, ¿me escuchas bien? Profesora, ¿cómo está? Sí, estoy conectado. Es que no te veo conectado. Miguel Ángel Ruiz Vargas, sí. Doctor Miguel, lo que acabas de colocar en el grupo de WhatsApp es tu opinión personal o está en algún lado. Miguel Ángel Ruiz. Doctor. Doctor Miguel. Doctor Miguel. De todas maneras, como todos estamos viendo la opinión, al parecer, del doctor Miguel, es importante tener en cuenta que aquí pues uno puede pensar lo que uno quiera, ¿no? Y pues cada quien tiene libertad de expresión. Pero lanzar palabras como que hay corrupción implica incluso una calumnia.
y las calumnias son punibles. Y pues tratándose incluso de una persona que hace parte del proceso como soy yo, calificarnos a todos de corruptos pues implica una responsabilidad de carácter penal. Entonces, asumiré que es una ligereza de opinión derivada de esa libertad de expresión, pero sí quisiera que si me estuviera escuchando el doctor Miguel, ojalá tenga en cuenta que lanzar esas apreciaciones por parte de un abogado o de cualquier persona genera responsabilidad penal. Y está a punto de recibir el título como abogado. Entonces es importante tener en cuenta que yo puedo expresar lo que yo quiera, pero manifestar que se es corrupto porque un juez aplica esta decisión o la otra, sin tener el conocimiento quizás de lo que estamos expresando en clase, tal vez por problemas de comunicación, es una ligereza. Insisto, tal vez es que el doctor, como ha tenido problemas de conexión, no escuchó todo lo que dijimos y por eso no tiene el conocimiento pleno de lo que pasó en el caso. Vamos a continuar entonces con el siguiente principio. El siguiente principio es el de alternatividad. Doctor Germán Giancarlo, señor. Hola, mi doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doc, antes de continuar, pues yo veo en la sentencia que nombran mucho el carácter exclusivo de tipo, excluyente de tipo, perdón. ¿Por eso nos podría explicar en qué momento los delitos se excluyen entre sí? No le entiendo, doctor. ¿En cuál sentencia? En la C064 del 14, doctora. Sí, señor. ¿Qué Dice que es lo que pasa ahí? Dice que para que exista concurso aparente de tipos, no recuerdo al principio, pero menciona varias veces que los delitos tienen que ser de carácter excluyente entre ellos mismos. Sí. Entonces, o sea, quisiera saber a qué se refiere que se excluyan, o sea, que no se desprendan del mismo tipo penal básico o en qué momento sea esa exclusión de tipo. Gracias, doctor. Justamente es el principio que vamos a ver, el de alternatividad por exclusión. Entonces ya se lo explico y si su merced persiste con la duda me avisa, por favor. Listo. Listo, Ahora, vale, gracias. El cuarto principio es el de alternatividad. Dice, se refiere este último principio a cuando los tipos protectivos del mismo bien jurídico contienen descripciones totalmente opuestas y no pueden concursar porque se excluyen entre sí. Nos da el ejemplo del hurto y el peculado. Vamos a tomar ese ejemplo y luego les doy otro. En el peculado existe un sujeto activo de carácter calificado, es decir, el servidor público. Y el servidor público lo que hace es cometer un hurto. Ojo, pero sobre bienes del Estado. Eso es un peculado. De manera que cuando se le imputa a un servidor público el haberse hurtado elementos o bienes del Estado, se le está haciendo referencia al tipo penal de peculado, pero no se le podría decir a la vez que está cometiendo hurto, porque o es hurto porque lo realizó como persona natural sobre bienes de personas naturales, o es peculado porque lo realizó como como servidor público sobre bienes estatales. Son excluyentes entre ellos. Me explico. Es como si dijeran, en el caso de que estábamos analizando de Brian, si Brian hubiese quedado vivo, dijeran que cometió feminicidio en concurso con tentativa de feminicidio. O sea, o la mató o no la mató. Dos tipos penales se excluyen entre ellos. O que digan que tiene lesiones personales dolosas con tentativa de feminicidio. Entonces, o la quería lesionar o la quería matar. Pero los dos tipos penales contra la misma persona son excluyentes. Se excluyen entre sí, o la una o la otra. Las dos no son posibles. ¿Me entendiste, doctor Hellman? Sí, doctora, perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, doctores, frente a los principios?
Es que no estoy viendo el chat del grupo. El chat no, sino las manitos de ustedes, a ver si tienen alguna pregunta. No, listo. Ahora, frente a lo que hace referencia a los dispositivos amplificadores del tipo, vamos a verles llamado delito continuado y el delito masa para terminar con estos dispositivos amplificadores del tipo. Ojo, ¿cuándo se presenta el delito de carácter continuado? En esto es muy importante que tengan en cuenta la clasificación de los tipos penales de PRECI, en el PRECI que les mandé, en donde hacen referencia especialmente a los delitos de ejecución instantánea y a los delitos de ejecución permanente. Es decir, aquellos que se agotan en una sola acción y en una sola unidad de tiempo. En una sola acción y en una sola unidad de tiempo son de ejecución instantánea. Mientras que los de ejecución permanente se agotan en una sola unidad de acción, pero no en una sola unidad de tiempo. Me explico. El homicidio es un delito de ejecución instantánea. Se configura cuando mato. Y ahí se agota la conducta. Terminó. Yo no puedo matar a las personas durante mucho tiempo. La maté y se acabó. Mientras que, por ejemplo, en el delito de secuestro, que es de ejecución permanente, se configura perfectamente el delito y se agota cuando yo privo de la libertad a la persona, pero se mantiene en unidad de tiempo mientras la persona continúe privada de la libertad. Otros ejemplos de delitos de ejecución permanente son el secuestro, la inasistencia alimentaria y el fraude procesal. Todos ellos se agotan en una sola acción, pero se mantienen en el tiempo mientras dure los efectos de esa acción. Entonces, el delito de carácter continuado se presenta y es una excepción a los concursos frente a delitos de ejecución instantánea, es decir, frente a los que se agotan en una sola. Estos delitos continuados se asumen así, ¿por qué? Porque se considera que existe un fin último para esos delitos, que había un propósito inicial y que esos pequeños delitos chiquiticos, por decirlo así, de la misma especie, se constituyen en camino criminal del segundo. Me explico. Resulta que yo quiero robarme yo necesito 4 millones de pesos. Necesito 4 millones de pesos. En esos 4 millones de pesos que necesito, yo veo la oportunidad de obtenerlos a través de mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo trabajo como cajera de un banco. Yo digo, yo necesito estos 4 millones de pesos urgente y si no los tengo, pues me van a embargar. Y yo todos los días cogiendo plata, pues yo veo fácil poderme robar los 4 millones, pero pues si me los robo de una se van a dar cuenta. Entonces empiezo a hacer pequeños hurticos, hurtos de a 5,000 pesitos todos los días, para que no se note. Claro, el día que me robo los primeros 5,000 pesos, ya se consumó un hurto. Al día siguiente me robo otros 5,000. Habría un concurso de hurtos porque son delitos de ejecución instantánea. Se agotaron en una misma acción y en una misma unidad de tiempo. Pero si la fiscalía logra demostrarme que esos robos pequeñitos, esos mini hurtos de 5,000 pesos, iban encaminados a yo robarme los 4 millones, me va a coger cada uno de esos hurticos de 5,000 pesos como un delito continuado de hurto. Y no me los va a hacer como un concurso, sino como delito continuado. ¿Qué quiere decir eso? Que igual va a haber un aumento de pena, pero no por las reglas generales del aumento de pena de concurso, sino por el delito continuado. Ahora, el delito de carácter masa también se configura como una excepción a los concursos frente a delitos de carácter instantáneo, de ejecución instantánea. ¿Por qué? Porque es que en estos delitos masa que se presentan especialmente en las estafas, ocurre algo muy particular. Y es que mediante un mismo modus operandi
se afecta a gran cantidad de víctimas. ¿Cuánto es gran cantidad de víctimas? No hay un monto establecido. Pueden ser más de 5, más de 10, más de 1000. Eso depende de la fiscalía. Mediante un mismo modus operandi, pero todas las víctimas son indeterminadas. Me explico. En un ejemplo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes han visto el caso en Bogotá y en muchos lugares del país de estas modalidades de estafa de concesionarios. Entonces llegan a un concesionario, montan un concesionario y le dicen a la gente, oiga, mire, aquí vendemos carros nuevos y carros usados. Entonces resulta que en este concesionario, en esta sede de acá, tenemos todos los usados. Traigan sus carros en consignación, déjeme su carro aquí, yo se lo ayudo a vender. Y yo me quedo con un porcentaje de la venta. Yo dejo mi carro allá. Efectivamente, llegan otras personas y dicen, oiga, ese carro está bonito, ¿cuánto vale? Vale 20 millones de pesos, me lo llevo. Firman papeles conmigo y yo entrego el dinero y luego le hacen lo mismo a otras personas. Le venden el mismo carro a diferentes personas. Y siempre las están manteniendo en engaño de que el carro aquí, de que están haciendo un papel, de que están haciendo una revisión, de que no sé qué, que es propio de la estafa, que son las maniobras dilatorias o las maniobras de carácter engañoso para mantener a la víctima jurando que está haciendo un negocio legal cuando no lo es. Cuando finalmente la gente se da cuenta de que hay algo irregular, llegan al concesionario y el concesionario ya no existe. Robaron a todas las personas a las que le vendieron el mismo vehículo y además se robaron el vehículo. O sea que me robaron a mí que yo dejé mi carro allá. Cada una de esas personas presenta una denuncia, una noticia criminal de carácter autónomo que se tramitará ante la Fiscalía General de la Nación. Y entonces, ¿qué ocurre? La Fiscalía establece que a pesar de que las víctimas parecen ser diferentes, es decir, autónomas frente a lo que les pasó, todas coinciden en que son víctimas de un mismo modus operandi. Y entonces la Fiscalía reúne todas esas denuncias y constituye un proceso masa, un delito masa, una estafa masa, que implica un aumento de pena y va a condenar por una sola estafa a los tipos del concesionario, pero respecto de todas las víctimas. Y eso dispara no solamente la cuantía del ilícito, sino la cantidad de la pena. Las estafas masas, al igual que los delitos continuados y los concursos, se encuentran reguladas por el artículo 31 del Código Penal. ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿Nadie? Ok, listo. Ahora, vamos a hacer un leve análisis de los sujetos dentro de los procesos de carácter penal. Ojo, estoy hablando de sujetos, no estoy hablando de partes dentro del proceso. Las partes ustedes saben que son solamente dos, Fiscalía y Defensa, que son intervinientes el Ministerio Público y la víctima. Y el juez, que no es ni parte ni interviniente, es juez. ¿Listo? No estoy hablando de las partes del proceso como tal. Estoy hablando de los sujetos dentro de una conducta punible. Los sujetos dentro de la conducta punible son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien realiza la acción o omisión. Ojo, pero eso solamente sería el autor. Ya sabemos que el sujeto activo puede ser autor o coautor o partícipe a título de interviniente, de determinador o de cómplice. Pero lo que importa aquí es otra de las clasificaciones que aparecen en el PRECI, y es que hay sujetos activos simples y sujetos activos calificados, de los cuales ya hemos venido hablando. Que los sujetos activos simples están determinados en la conducta punible porque pueden ser cualquier persona la que realiza la acción o la omisión, no se exige algo especial en ella para realizarlo. Mientras que en el sujeto activo de carácter calificado, lo que ocurre es que el servidor público ejerce o se necesita que tenga esa condición especial o cualquier otra condición especial como la omisión de agente retenedor o incluso en el inciso primero del delito de aborto que dice que la mujer que causare su aborto, en esa parte está diciendo que solo la mujer es un sujeto activo calificado. Ya en el inciso segundo del tipo penal de aborto nosotros vemos que ya lo amplía y dice
o cualquier persona o cualquier médico que le practique el aborto. Ah, listo, entonces ahí ya el sujeto se vuelve simple, pero en el inciso primero es de carácter calificado porque se está hablando de la mujer. Ahora, el sujeto pasivo, y en esto es importante que hagamos la diferenciación, son las víctimas y los perjudicados. Ojo, las víctimas no siempre pueden estar presentes en los procesos porque muchas veces, sobre todo en los delitos contra la vida e integridad personal, cuando se han consumado los homicidios o los feminicidios, las víctimas son los muertos. Entonces no vienen al proceso. Los que vienen son los perjudicados o víctimas indirectas. Entonces, uno representa a las víctimas indirectas, por ejemplo, en mi caso que represento al hijo de Brian, pues yo no estoy representando a una víctima, porque Brian es la víctima de ese presunto homicidio. Ahora, esa víctima que ya falleció tiene personas que lo sobreviven, que se convierten en víctimas indirectas o perjudicados. Entonces es importante tener en cuenta cómo me hago presente en el proceso. Si como víctima directa, víctima indirecta o cómo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en un caso en donde a usted le roban su cédula, lo suplantan, van y sacan un montón de cosas en el alcosto, unos créditos a su nombre. Se llevan las cosas, quedan mal con la deuda y a usted lo reportan en data crédito. Vamos a tener dentro del proceso penal tanto víctimas como perjudicados. La víctima directa será usted, a quien le robaron la cédula y lo suplantaron. La víctima de carácter indirecto o perjudicado va a ser el al costo. ¿Por qué? Porque gracias a ese engaño le robaron una serie de cosas a ellos. O sea, sacaron unos electrodomésticos o bienes o lo que sea, haciéndole creer que estaba dando un crédito a una persona y era otra. Y adicionalmente va a haber otra víctima dentro del proceso que es el mismo Estado. ¿Por qué? Porque se habría cometido una falsedad respecto de una cédula. Si esa falsedad sobre la cédula existe, el bien jurídico tutelado es la fe pública y el titular del bien jurídico de la fe pública es el Estado. Así que el Estado podrá hacerse parte dentro del proceso como eventual víctima indirecta. Listo, doctores queridos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? O sea que podríamos empezar con individualización de la pena hoy. ¿Se sienten preparados? ¿O lo dejamos para el día lunes? Ustedes me dirán. Para el lunes. El lunes empezamos frescos, Doc. Listo, doctores queridos. El lunes estamos con otras pilas puestas. Listo. Entonces cambien de pilas este fin de semana. Descansen y como siempre, un gusto, feliz día para todas las mamacitas del grupo y para las mamitas también. Doctora, mil felicidades. Gracias, igualmente. Doctora, buenas noches. No sé si usted será padre y madre. Y más que nuevamente eres madre y tuviste un bebé hermosísimo. Dos. Feliz día para todas las mamitas y las mamacitas. Que pasen un excelente fin de semana, doctores. Un gusto. Amén, Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Feliz fin de semana y un abrazo a mis hijos. Listo, mi doctora querida. Abrazo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Para todas las compañeras Buenas noches. que son madres. Buenas noches, doctora. Feliz día de la madre. Gracias, doctora. Muy Gracias.